Unas décadas atrás, en la televisión abierta, se transmitió un programa que se llamaba Misterios sin resolver. Sí, algunas sonrisas ahí me dicen que lo conocían, ese programa. Y ese programa tuvo mucha audiencia, mucho rating, porque a la gente le gusta ver este tipo de programas, ya que está comprobado en estudios científicos que el ser humano tiene la tendencia a ser atraído hacia lo desconocido. De cierta manera le produce temor y de cierta manera le produce una atracción. Pero también el ser humano es propenso a sentir miedo a lo desconocido. Es una mezcla de emociones, porque estamos en cierta manera acostumbrados a lo que es cotidiano para nosotros. Y la semana pasada vimos a través del relato de Isaías 6 la importancia de la santidad de Dios. Vimos el encuentro que tuvo Isaías con Dios. Y fue un encuentro totalmente fuera de lo cotidiano. Era un misterio para él. Se dice que él estuvo de pie ante un trono alto y sublime, que vio al Señor sentado en ese trono, que el ropaje llenaba todo el templo y que enfrente del Señor había unos seres llamados serafines que tenían 6 alas, aquí está en Isaías 6, y que cantaban todo el día y toda la noche sin cesar, decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y decía que cuando se escuchaba la voz, los quiciales de las puertas y el templo temblaban con la voz del que clamaba y que la casa se llenaba de humo. Ese sí fue un encuentro muy fuera de lo cotidiano. Y hoy vamos a ver la reacción que tuvo Isaías ante ese encuentro que tuvo con el Señor. El mensaje de hoy se llama Encuentros con la santidad de Dios. Y antes de ir a la palabra, quiero recordar algunos encuentros que se registran en la Biblia de algunos personajes que tuvieron con Dios. Tenemos a Job, por ejemplo. Usted conoce la historia de Job. Job recibió muchas aflicciones y al estar ahí postrado, lleno de llagas, enfermo, él abre su corazón y expresa su amargura y empieza a decir: oh, yo quisiera una audiencia con Dios y quisiera decirle esto, ¿por qué me está pasando esto? Nosotros diríamos: ¿por qué a mí? ¿Verdad? Está reclamándole, y de pronto Dios le contesta a Job. Job tiene ese encuentro con Dios. Dios le empieza a mostrar quién es él, quién es Dios, le empieza a mostrar quién es Job. Y Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, fíjese lo que dice Job: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¡Wow! Después de haber estado él con la cara alzada hacia el cielo, se da cuenta, tiene un encuentro con la majestad de Dios y dice: me aborrezco y me arrepiento. El apóstol Juan dice la escritura que él estaba en la isla de Patmos y que en el día del Señor tuvo esta visión, lo que conocemos como el libro de Apocalipsis, y relata que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, que vio a Jesús. Y lo empieza a describir y dice: estaba vestido con vestiduras blancas, resplandecientes, sus pies eran como de bronce bruñido, sus cabellos y sus barbas blancas, sus ojos como llama de fuego. De su lengua, dice, salió una espada aguda para herir a las naciones. Y dice el apóstol Juan: cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies.
Es decir, se desmayó, se desintegró Juan. Y alguien dijo que el consenso del relato bíblico es que todos los que tuvieron un encuentro con la santidad de Dios temblaron, fueron estremecidos. Uno de los reformadores escribió esta frase que dice: de ahí ese temor y asombro con el que, como dice las Escrituras, los santos fueron golpeados y abrumados cada vez que contemplaban la presencia de Dios. Los hombres nunca serán debidamente conmovidos con la convención de su insignificancia, sino hasta que se hayan contrastado con la majestad de Dios. Parafraseando, es que la Biblia relata que la gente se asustaba tanto y quedaba en shock cada vez que veía la santidad de Dios, porque los seres humanos nunca vamos a darnos cuenta de lo pequeños que somos hasta que no comprendamos lo grande y glorioso y poderoso que es Dios. Y esto fue lo que le pasó a Isaías. Vamos a leer nuevamente el relato de Isaías 6, capítulo 1. Isaías 6, versículo 1, y vamos a leer del 1 al 5. Del 1 al 5. Isaías 6, versículo 1 al 5. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Vamos a tomar un tiempo para orar. Padre Celestial, permite, Señor, que su palabra realmente haya una cabida en nuestro corazón, que podamos tener una vista, un vistazo, Señor, de tu santidad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a entender primero, hermanos, la expresión que estaba haciendo Isaías. Isaías dice: ay de mí. Hoy, hermano, esa expresión ya no se usa. Ya usted no va por la casa y se pega en el dedo chiquito del pie y dice: ay de mí, me pegué. No, ya, esa es una frase como ya antigua. Pero está haciendo alusión a una traducción de una expresión hebrea. Esta expresión hebrea era utilizada por los profetas para anunciar un tipo de mensaje. Le voy a poner algunos ejemplos para que podamos entenderlo. El profeta Elías, cuando él iba a hablar de parte de Dios, él decía algo bien impresionante. Él decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, él estaba, en otras palabras, él estaba diciendo: aquí viene un mensaje de Dios. Había otros profetas que decían: así dice el Señor. O sea, tenía un mensaje de parte de Dios para el pueblo. Y en esa forma de profecía había también estas expresiones, que una expresión era para anunciar que venía un juicio, y otra era una expresión para anunciar que venía una bendición. La expresión para anunciar una bendición comenzaba con la palabra bienaventurados. Usted puede recordar el Sermón del Monte.
Jesús decía, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, porque venía un mensaje de Dios que traía algo positivo, una bendición. Pero también existía una expresión de juicio, y esa expresión era la palabra ay. Vamos a Mateo 23 y vamos a ver cómo lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Mateo 23, del 13 al 15. Vamos a leer. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito o un convertido, y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Wow, estaba bien fuerte. Fíjese lo que está diciendo el Señor Jesús. Les estaba hablando a los líderes religiosos del pueblo y les estaba diciendo: ay de ustedes, porque en lugar de dejar entrar a la gente al reino de Dios, se ponen de estorbo. No los dejan pasar, ni entran ustedes, ni dejan entrar a los otros. ¡Ay! ¡Ay de ustedes! Y después les dice: ¡ay de ustedes! Porque cuando ven a una mujer viuda en su vulnerabilidad, entran a su casa, le roban, abusan de ella y como pretexto hacen oraciones, utilizan mi nombre como pretexto para devorar a las viudas. El Señor les dice: ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes!, les dice, fariseos, porque recorren mar y tierra, hacen campañas de evangelismo, se van hasta todos lados para hacer un prosélito, y cuando ellos deciden creer en mi nombre, por su estilo de vida, les transmiten ser más hijos del infierno que ustedes. ¡Ay! ¡Ay! Viene un juicio. ¡Ay de ustedes! Eran palabras fuertes del Señor. Era una expresión, un oráculo de maldición, de juicio. Y aquí tenemos a Isaías viendo la santidad de Dios por primera vez. Y lo primero que dice Isaías cuando vio al Señor, dijo: ¡ay de mí! Era una expresión de maldición contra sí mismo. ¡Ay de mí, porque estoy muerto, soy muerto! La versión en inglés, King James, dice: I'm undone, estoy deshecho, estoy hecho pedazos. En otras palabras, me doy cuenta de quién es Dios y todo lo que soy se hizo pedazos. Me di cuenta realmente de quién soy. No soy más que un hombre inmundo de labios. Vamos a parar un poquito aquí para poderlo entender mejor. Si pudiéramos hacer una encuesta aquí en la colonia, ¿verdad? O en Monterrey, y estuviéramos preguntando, disculpe, ¿usted es perfecto? El 100% de las personas dirían: no, pues ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. Y no tendríamos problema con aceptar que no somos perfectos. Pero es que las personas no entienden la gravedad de no ser perfectos. Porque nosotros tendemos a medirnos con la vara de los demás. Eso mismo hacían los fariseos. Ellos llegaban y decían: Señor, te doy gracias que no soy como este miserable que está aquí. Yo sí diezmo, yo sí hago esto. O sea, se medían con el de al lado. Y así es nuestra vara de medición.
Pero la palabra nos enseña, amados, que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, no vamos a ser juzgados en virtud de cómo era nuestra sociedad. Vamos a ser juzgados en virtud de la perfección de Dios. Como dijo el profesor R.C. Sproul, tal vez la gente diga, bueno, pues todos tenemos derecho a un error, ¿verdad? Todos nos podemos equivocar. Equivocarse es de humanos. Pero es que ¿acaso Dios dijo alguna vez, ok, les doy permiso de un pecado gratis? Una ofensa a mi santidad gratis. Una rebelión contra mi carácter. No, hermanos, el Señor nunca dijo eso. Seremos juzgados con el estándar de la perfección de Dios. Por eso Isaías, cuando se dio cuenta, dijo, ¡ay de mí! Estoy deshecho, me estoy hecho pedazos, estoy perdido. Se dio cuenta de ese carácter perfecto de Dios y de todo lo que él creía sobre sí mismo, y dijo, yo no soy mejor que los demás, habito en un pueblo que es igual que yo. Porque el ser humano tenemos la tendencia de escondernos de la santidad de Dios. Alguien mencionó que mientras caminemos mirando hacia el piso, estaremos seguros. No queremos voltear hacia arriba. Corremos de la santidad de Dios como corrieron Adán y Eva en el Edén. Pero escúchame, amado, solamente un encuentro con la santidad de Dios puede realmente hacernos ver nuestro pecado como realmente es. Y solamente un encuentro con la santidad de Dios nos va a poder hacer entender la necesidad que tenemos del perdón de Dios. Oh, hermano, necesitamos un encuentro con la santidad de Dios. Yo necesito un encuentro con la santidad de Dios. Un encuentro que haga pedazos nuestro orgullo. Un encuentro que nos haga ver a Dios como realmente es. Que nos haga ver el pecado como realmente es. Y que nos haga vernos a nosotros mismos como realmente somos. Porque vivimos en una cultura que nos hace creer que somos hasta como semidioses. Que yo soy el arquitecto de mi propio destino. A mí nadie me puede decir qué hacer. Yo me quiero empoderar. Yo quiero tener la autoridad. Pero tienes un encuentro con la santidad de Dios. Y puedes ver las cosas como realmente son. Y muchas veces nos escondemos de Dios porque tenemos vergüenza. Creemos que un encuentro con la santidad de Dios traerá pena, traerá vergüenza. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta del Señor ante la expresión de Isaías. El Señor no le dijo a Isaías, ay, Isaías, estás exagerando, hombre, no es para tanto. Mira, por algo te escogí a ti, Isaías, porque tú eres el profeta de Dios. Ya levántate, tengo un plan maravilloso para tu vida. Tampoco le dijo, ¿sabes qué, Isaías? Solamente repite estas palabras y apunta tu nombre aquí en este tarjetón y ya, con eso ya la libraste. Pero tampoco le dijo, Isaías, qué bueno que te diste cuenta que eres un miserable, inmundo de labios. Apártate, Isaías, me das asco. Tampoco le dijo eso. Vamos a leer el versículo 6.
Isaías 6, versículo 6. Dice, vamos a leer desde el versículo 5, perdón. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Wow. La culpa de Isaías fue removida por la acción de Dios. Y eso es lo único que puede limpiar nuestra conciencia. El perdón de Dios. David decía, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado. Y no era porque no había pecado, sino era porque había experimentado el perdón de Dios. Isaías, más tarde en su libro, usted puede leer las profecías que se le concedieron. Usted pudiera recordar una profecía que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamarás a su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese profeta que profetizó la venida del Señor Jesucristo era el profeta que entendió en un tiempo quién era Dios y quién era Él. Y si usted le adelanta los capítulos a la Biblia y llega al apóstol Pablo, el apóstol Pablo estaba matando cristianos, había consentido la muerte de Esteban. Y después fue y pidió cartas para que lo dejaran ir a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco, en la ciudad de Damasco. Entonces va Pablo con su equipo y en el camino a Damasco tiene un encuentro con Dios. Isaías se hizo pedazos. Juan cayó como muerto a sus pies. Job dijo, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento. Y el apóstol Pablo se quedó ciego en un encuentro con la presencia de Dios. Y después el apóstol Pablo dice, verdad digna es esta, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo no se dio cuenta que él era el más pecador si tuvo un encuentro con la santidad de Dios? ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó después? Vamos al versículo 8. Versículo 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amados, porque un llamado genuino para hacer la voluntad de Dios no nace de ideas. Usted puede ir a YouTube, puede ir a Facebook, puede ir a Instagram y va a ver un montón de personas cristianas dando sus ideas, con ministerios nacidos de sus propias ideas. Pero un llamado a hacer la voluntad de Dios que viene de Dios para tu vida, viene de conocer el perdón de Dios. Porque Isaías vio la majestad de Dios, vio su santidad, se vio a sí mismo como es. Recibió el perdón de Dios. Se dio cuenta de la gravedad de su pecado, se dio cuenta de la grandeza del perdón de Dios. Y cuando Dios dijo, ¿a quién envío? Isaías dijo, no tienes que buscar más, aquí estoy, a lo que quieras. El Señor no le dijo a qué iba a hacer, nada más dijo, ¿a quién voy a enviar?
Dice, envíame a mí, aquí estoy, a lo que sea, aquí estoy. Y eso fue lo mismo que pasó con Pablo el apóstol. Tuvo ese encuentro con el Señor. Le dijo, oye, Pablo, dura cosa te es darle patadas al aguijón. Yo soy Jesús al que tú persigues. Y Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga? Ya no me importa lo que venía a hacer, no me importan mis planes, no me importa. ¿Qué quieres que tú hagas? Aquí estoy, heme aquí, estaba diciendo lo mismo. Hermano, porque ciertamente Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere usar tu vida. Pero para poder ser un impacto en el mundo, necesito un encuentro con la santidad de Dios. Necesito ver a Dios como es Él. Necesito verme a mí como realmente soy. Necesito ver el pecado como realmente es. Y necesito recibir el perdón de Dios. Decía el rey David, mientras callé, mis huesos se envejecían en mi gemir todo el día. Día y de noche se agravaba sobre mí. Dice, hasta que confesé mi maldad, no encubrí mi iniquidad. Dice, y tú perdonaste mi pecado. La dicha del perdón. Qué dichoso, qué dichoso. Hermanos, el mundo que nos rodea necesita un encuentro con la santidad de Dios. Porque cuando uno tiene ese encuentro con la santidad, olvídate de cosas religiosas, ¿verdad? Olvídate de andar de religioso, de que, decía el apóstol Pablo a los Gálatas, ustedes andan ahí con reglas de que no toques ni aún mires, ¿verdad? Hay unos hoteles con mucha tecnología que tienen sensores donde ponen las amenidades, el agua, las cosas que ponen ahí tienen sensores. Te acercas cierto tiempo o los levantas cierto tiempo y te lo cobran. A veces así son los religiosos, no, ni lo toques, ni con reglas muy estrictas. Cuando tienes un encuentro con la santidad de Dios, no necesitas. Tú dices, Señor, heme aquí. Si tu palabra dice eso, yo lo voy a hacer porque conozco quién eres tú, conozco quién soy yo. Puedo ver el pecado como es. Póngase de pie conmigo, hermano.